Si bien es cierto que una golondrina no hace verano, en música tenemos casos de compositores que han hecho fortuna con una sola obra escrita o atribuida a ellos. Tan solo hay que pensar en Pachelbel y su famoso canon, o en el mencionado en este podcast Tommaso Albinoni, que ni siquiera escribió el célebre adagio a él atribuido. Son autores que muchas veces, por la belleza de alguna de sus obras, logran la tan deseada inmortalidad, mientras otros, muchas veces de manera absolutamente injusta, duermen el sueño de los justos. Los mecanismos de la celebridad, o más aún de la inmortalidad, son caprichosos, y muchas veces no están sujetos, como suponemos, a parámetros estrictamente artísticos. No, ¿qué va? Muchas veces, pero muchas veces, es la política u otras cosas las que fijan eso que solemos llamar el canon de la música. Pero de eso ya hablaremos en otro programa. Ahora me gustaría charlar con usted sobre otros tipos de compositores. Compositores que contaban ya con una carrera muy sólida y el total reconocimiento de sus contemporáneos, pero que muy a su pesar obtuvieron esa inmortalidad a nivel absoluto por una obra que en principio ellos juzgaron como menor o al menos no representativa de su trabajo. Pondremos el caso de Ravel. Maurice Ravel, extraordinario compositor francés que hacia el final de su vida, en 1927, recibió el encargo de escribir para una amiga, la famosa bailarina rusa Ida Rubinstein, una pieza de ambiente español. La idea original era que el maestro orquestara algunos números de la Iberia de Albéniz para que fueran presentados junto con otras obras del mismo Ravel en la ópera Garnier. Pero todo salió mal desde el principio, y finalmente la obra que surgió de esta aventura fue El Bolero, obra celebérrima que según su autor era una pieza vacía de música y que pese al unánime éxito que desde su estreno ha cosechado, Ravel opinaba que cualquier alumno del conservatorio con cierta destreza hubiera hecho exactamente lo mismo que él. ¿Qué quiere, querido escucha? La fortuna es así, caprichosa e inescrutable. A algunos los bendice en abundancia y a otros se les resiste o se les niega. No queda más que seguir disfrutando de la vida, eso sí, haciéndolo mientras escuchamos Bolero. Esto es Notas con Música y yo soy Rubén Fausto Murillo. ¿Qué tal, amigos de Notas con Música? Les agradezco mucho que estén nuevamente escuchándome en esta nueva fase de nuestro proyecto de La Batuta del Cultureta, en concreto el podcast de Notas con Música, ahora ya en una versión tradicional del podcast, en una versión exclusivamente sonora, dijésemos, y que me gustaría arrancar con una de estas piezas insignia, ¿no?, del repertorio tradicional orquestal, que es Bolero. El Bolero de Maurice Ravel, una partitura mundialmente conocida y que tiene una historia muy particular dentro de su composición, y que de hecho la obra como tal tiene una estructura también muy particular, ¿no? En cuanto a la historia de esta famosa obra de Ravel, pues nos tenemos que remontar a 1927, en que una amiga personal del maestro le hace el encargo de una obra que originalmente se llamaría Fandango. Esta amiga personal es Ida Rubinstein. Ida Rubinstein era una muy conocida bailarina que procedía del ballet de Sergei Diaghilev, este gran empresario ruso que había
conmovido a toda Europa con sus famosísimos ballets rusos. Recordamos nombres vinculados a este proyecto como Stravinsky o como nuestro querido don Manuel de Falla, Nijinsky, Picasso, en fin, grandes artistas de las artes habían colaborado con Diaghilev, y dijésemos que Ida Rubinstein había sido gestada, ¿no?, en esta cuna del arte, ¿no? Finalmente, procedente ella misma de cuna adinerada, se separa y genera su propio proyecto, los ballets de Ida Rubinstein, y quiere hacia 1927 una colaboración con Maurice Ravel. En este caso, Maurice Ravel estaba a punto de marcharse a una gira por Estados Unidos, una gira que le iba a reportar muchas satisfacciones a nivel económico y a nivel artístico, evidentemente, un reconocimiento absoluto. Ya en Francia, tras la muerte de Claude Debussy, sin lugar a dudas, Ravel era el mejor compositor que tenía Francia en esos momentos. Con lo cual, su carrera estaba más que consolidada, más que afianzada, y cuando recibe el encargo de Ida Rubinstein, él de entrada lo acepta, quiere colaborar con ella. Lo que pasa es que su agenda está realmente llena y cree que solamente puede comprometerse a, pues quizás, orquestar la obra de otro compositor, ¿no? En este caso el elegido es Albéniz, que había compuesto la famosísima obra Iberia, y entonces surge la idea de pues orquestar 6 danzas de la Iberia de Isaac Albéniz. Repito, el proyecto originalmente se llamaría Fandango y él se marcha a la gira norteamericana, y de hecho en Estados Unidos él empieza a trabajar sobre de ella. Cuando vuelve de esta gira se encuentra con una noticia que lo sorprende profundamente, porque resulta ser que el maestro Enrique Fernández Arbós, que había sido un antiguo discípulo de Albéniz, ya había orquestado la totalidad de la obra de Albéniz. Y los derechos de autor estaban bajo su beneficio, dijésemos, con lo cual Ravel no podía tocar esa obra. En un principio la reacción de Ravel fue de incredulidad, luego se enfadó muchísimo, inclusive se cuenta que llegó a decir ¿quién es este Arbós? Porque él tenía un compromiso con Ida Rubinstein. Luego también inclusive comentó, Ida se pondrá furiosa, hay que buscar una salida para esto, ¿no? Cuando se enteró el maestro Enrique Fernández, muy generosamente ofreció ceder sus derechos de autor para que el gran Maurice Ravel trabajara sobre la Iberia, pero lo descartó Ravel. Con lo cual él tuvo que reconfigurar, dijésemos, su trabajo, ¿no? Y se cuenta que estando de veraneo en ese año de 1927 en el País Vasco francés, a punto de marcharse a nadar, empezó a toquetear en el piano. Y se cita una pequeña frase del maestro que les reproduciré ahora, que dice: Madame Rubinstein me pide un ballet. Dice: ¿no encuentra usted que este tema tiene insistencia? Voy a intentar repetirlo un buen número de veces sin ningún desarrollo, graduándolo mejor con mi orquesta, de manera que esto resultará como la Madelon. La Madelon era una canción popular, muy popular, en la Primera Guerra Mundial. Se había convertido en una especie de himno de las tropas francesas. Imaginad pues lo que puede llegar a ser estar en una guerra, y el canto de esta pieza popular de la Madelon generaba pues una especie de descanso, en tanto que, bueno, el texto de esta obra habla de que un joven pretende a una chica, Madelon, y ella le dice que no puede responder a su insistencia porque ella le es fiel a todo el batallón, ¿no? Entonces esto enardecía los ánimos de las tropas francesas y se hizo realmente muy, muy popular. Pues la idea original de Ravel era que esta melodía que se le había ocurrido esa mañana antes de irse a nadar podía ser tratado de este modo. Así que repitió esos 16 compases que integran la melodía principal
de El Bolero. Orquestó la partitura, la entregó en tiempo a Ida Rubinstein e inicialmente se conservó el nombre original de Fandango, pero después recapituló y decidió que esto estaba más bien vinculado al ritmo de bolero y por eso se le colocó este nombre. Realmente el bolero para Ravel era simplemente pues un proyecto que había logrado sortear con fortuna tras los sucesos que le he contado ya y que en principio para él no tendría mayor repercusión. Prueba de ello es que el 22 de noviembre de 1928, que es cuando se estrena en Francia en la Ópera Garnier esta partitura, junto por ejemplo con una reposición de la Valse, Ravel no está ni siquiera en Francia, está tocando un concierto en la Embajada de Francia en Madrid. Ravel nunca imaginó que iba a tener el éxito que tuvo la obra. Y la verdad es que se resistió bastante a aceptar el éxito de la pieza, pero al final era evidente que la gente disfrutaba mucho de la sola audición de esta pieza. Imaginad que el montaje en escena estaba habituado en un obscuro café de Barcelona, iluminado por una gran lámpara donde una bailarina, Ida Rubinstein, comenzaba a bailar sobre una gran mesa, mientras una veintena aproximada de hombres permanecían sentados ahí, jugando a las cartas en sus propias mesas, ¿no? Ida Rubinstein entonces representaba el papel de una bailarina flamenca en una coreografía que en ese momento causó un absoluto escándalo. La noticia del éxito absoluto llegó a Ravel y, insisto, le sorprendió mucho. Para 1930, Ravel accedió a grabar la partitura, que se la pondré, la grabación que realizó el maestro en 1930 con la orquesta Lemur, que es una versión muy interesante de escuchar. Y ahí empezó una carrera exitosísima de la partitura. La pieza es relativamente sencilla de describir, es una melodía de apenas 16 compases que contrasta con un contratema, dijésemos, también de 16 compases y que es insistentemente ejecutada a través de toda la orquesta. Son 9 veces que se expone el tema A, dijésemos, este tema tan famoso, y 9 veces que se expone este contratema, que de hecho surge de esa melodía original, dijésemos. La magia aquí está en el inicio, por ejemplo, con el ostinato famoso que hace la caja y que estará constantemente sonando, sirviendo de soporte a esta evolución lenta, pausada, en que la orquesta va desplegando este tema y que nos va envolviendo, ¿no? Los directores del momento, los directores de orquesta, vieron en esta partitura un objeto para su propio lucimiento. Y de hecho hay una anécdota que habla de que en alguna ocasión en la ciudad de Londres, Ravel presenció una ejecución al frente a cargo de Arturo Toscanini, que parece ser que dobló el tempo indicado por Ravel, o sea, 2 veces más rápida, e inclusive hizo un acelerando al final. Ravel se sintió muy ofendido por esto e inclusive se negó a levantarse de su asiento para estrecharle la mano en el momento de los aplausos, y ya en bambalinas, dijésemos, habían discutido y se habla de que el mismo Toscanini le había dicho que usted no comprende nada de su música, era el único modo de transmitirla, imaginaos. Al punto de que Ravel exclamó, hay un texto que nos habla sobre esto, dice, miren, dice, debo decir que el bolero es raramente dirigido como yo pienso que debía de ser. Melgerberg, el gran director del Concertgebouw de Ámsterdam, acelera y ralentiza excesivamente. Toscanini lo dirige 2 veces más rápido sin ser necesario y alargando el movimiento al final, lo que no está indicado en ninguna parte. No, el bolero debe ser ejecutado a un tempo único desde el inicio al final, en el estilo quejumbroso y monótono de las melodías árabe-españolas. Los virtuosos son incorregibles, inmersos en sus fantasías como si los compositores no existiesen. Lo cierto es que la partitura triunfó
en toda Europa, luego en todo el mundo, y el mismo Ravel tuvo que aceptar que, pese a que era una pieza que él mismo catalogaba como vacía de música, lo cierto es que sí que tenía un carácter músico sexual, ¿no? Erótico, que era muy, muy atractivo y que se volvía casi hipnótico, y que de hecho es un poco lo que nos va asombrando, porque de la nada, de ese pianísimo inicial, poco a poco, paulatinamente, los instrumentos de la orquesta van entrando y se va generando ese gran e inmenso crescendo con el que concluye unos 14-15 minutos después en esa enorme explosión de sonoridad del final. Es curioso ver cómo, como comentábamos en la introducción, una pieza que en principio Ravel juzgó como menor, como una partitura pues que no era relevante de su manera de trabajar, sobre todo si consideramos que Ravel es un compositor que ha sido comparado con un relojero suizo por la perfección de sus desarrollos, lo minucioso de los desarrollos tímbricos, melódicos, armónicos, que a veces son muy rebuscados y que tienen una precisión realmente asombrosa. Pues ver esta obra que está hecho en trazos gruesos, dijésemos, sin toda esa precisión, sin toda esa filigrana que acostumbraba Ravel, pues ciertamente sorprendente, ¿no? Me gustaría terminar este pequeño podcast consagrado a esta maravillosa obra con una pequeña descripción que firma el mismo Maurice Ravel, fechada en 1931, donde él habla de esta pieza. Y con esto me gustaría terminar. El maestro dice: deseo vivamente que no haya ningún malentendido respecto al tema de esta obra, refiriéndose evidentemente a Bolero. Representa una experiencia en una dirección muy especial y limitada, y no hay que pensar que la pieza busca corregir otra cosa de la que se espera. Antes de la primera ejecución hice aparecer un anuncio en el que se decía que yo había escrito una pieza que duraba 16 minutos y que consistía enteramente en un entretejido orquestal sin música, en un largo crescendo muy progresivo. No hay contraste y no hay prácticamente invención excepto en el modo de ejecución. Los temas son impersonales, melodías populares árabe-españolas típicas y, aunque se ha pretendido lo contrario, la escritura orquestal es simple y directa, sin ningún asomo de virtuosismo. Esta puede ser la razón de que no haya un solo compositor al que le guste el bolero. Y desde su punto de vista tiene razón. He hecho exactamente lo que quería y depende de los oyentes tomarlo o dejarlo. Quedan ahí las palabras del maestro Maurice Ravel. Yo le invito a disfrutar de la pieza. En la descripción le coloco la versión del mismo Ravel, dirigida en 1930, la versión de Arturo Toscanini, tocada unos años después, y luego una versión más moderna para que, si usted tiene ganas, compare entre versiones. Por el momento le agradezco muchísimo su atención. Nos vemos muy pronto en unas nuevas notas con música. Muchas gracias. Chao.